Bueno, buenos días. Mi nombre es Darío Bart, soy asesor del grupo CREA Santa Isabel. Bueno, muchas gracias por este espacio para que podamos intercambiar. El objetivo de este momento va a ser que charlemos un poco sobre el cultivo de maíz, para lo cual tengo una presentación que ahora les voy a compartir, que nos va a ayudar de guía durante este momento. Bueno, bien. Como les comentaba, el objetivo de ahora es que charlemos sobre el cultivo de maíz, que pensemos juntos cómo programamos y cómo armamos la siguiente campaña. La idea es traerles el esquema de razonamiento que sabemos hacer y de alguna manera compartir las distintas variables por las que vamos pasando para ir armando ese cultivo. El primer concepto que quiero compartir con ustedes tiene que ver en cómo se construye el rendimiento. De una manera esquemática, si uno piensa en la construcción de rendimiento como si fuera una gran pirámide, el ambiente es la base fundamental de esto, donde está definido por la interacción que hay entre el suelo, el clima y el agua. Luego, en una estructura de cultivo podemos ir pensando que es un escalón superior, donde se arma el genotipo, la fecha de siembra, la densidad. Subiendo, vamos a ir a la nutrición, la protección del cultivo y la cosecha. De alguna manera partimos de un rendimiento potencial que en la medida que vamos tomando decisiones y generando distintos manejos, vamos a llegar del rendimiento potencial al rendimiento alcanzado. Entonces, acá va a arrancar alguna de las preguntas más claves que nos vamos a ir haciendo durante todo momento para pensar juntos en el cultivo de maíz. ¿Cuál es el rendimiento esperado de ese cultivo o el rendimiento potencial del ambiente? Y básicamente pensamos en dos cosas, en variables permanentes y en variables dinámicas. Las variables permanentes son aquellas que caracterizan el suelo, los que no van a cambiar en el tiempo. Después vamos a ver algún ejemplo sobre esto. Y las variables dinámicas, como lo dice la palabra, son las que se van a ir modificando de alguna manera en el transcurso de la estación de crecimiento del cultivo. Hablamos de agua, o sea, de lluvia, hablamos de napa, hablamos de contenido de agua en el suelo. Y la interacción entre las variables dinámicas y permanentes van a generar el rendimiento potencial de ese ambiente. Vía manejo, eso se transformará en un rendimiento alcanzado, ¿sí? Así que este concepto es importante que lo tengamos porque va a ser fundamental para ir transcurriendo en el análisis de cómo armamos el cultivo de maíz. Te decía, a modo de ejemplo solamente, una caracterización de ambientes desde el punto de vista de las variables permanentes. Para simplificarlo, podemos decir tres tipos de ambiente: un ambiente A, B y C, donde el A es el de alto potencial, el B el intermedio y el C el de bajo potencial. Voy a nombrar, por ejemplo, un ambiente de alto potencial, no tiene problemas de escurrimiento, su drenaje es adecuado, tiene buen nivel de materia orgánica, una textura franca, el horizonte B textural no es muy potente, no hay problemas con limitaciones en el crecimiento de las raíces, sodios, carbonatos y demás. Contrariamente, del otro extremo está el ambiente C, donde es todo lo contrario, bajo contenido de materia orgánica, puede ser por loma también, ¿no? O por bajo hídrico, ¿sí? Pero a manera así descriptiva, puede ser un ambiente de bajo contenido de materia orgánica, de alto contenido de arena, donde el horizonte A tiene un poco de desarrollo, menos de 10 centímetros, o donde hay un BT muy potente que limita el desarrollo de las raíces, ambientes con alta pendiente. Bueno, esto cada uno lo podrá llevar a lo que ajusta a su zona o a sus establecimientos y ir pensando en cuáles son esas variables permanentes que caracterizan los distintos ambientes productivos. Ahora bien, primer pregunta, ¿no?, que nos vamos a hacer para este cultivo de maíz. ¿Sembramos maíz temprano o maíz tardío? ¿Sí? En esta primera etapa vamos a mirar una de las primeras variables que nosotros ponemos en juego, que tiene que ver con el ambiente, como dijimos al inicio, si es un ambiente A
o si es un ambiente C. Si es un ambiente C, con limitantes en el desarrollo y donde el rendimiento puede estar afectado, lo planteamos como una siembra de maíz tardío, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese cultivo va a tener restricciones y ponerlo en un periodo crítico de alta demanda como es el mes de diciembre, podemos comprometer mucho más su crecimiento o su desarrollo que si lo ponemos en un ambiente de menor demanda como sería febrero para un maíz tardío. Ahora bien, nos vamos al otro punto, un ambiente A, un buen suelo, ¿sí? Donde la potencialidad podría ser muy alta. La primera variable que vamos a mirar es la recarga de ese perfil, porque un buen suelo con poca recarga inicial de agua y con un año donde climáticamente puede haber complicaciones, se puede transformar en un ambiente con muchas limitaciones para ese cultivo. Entonces, la primera variable que tenemos que cruzar es el agua útil del cultivo. Si es más del 80%, independientemente del pronóstico climático, nosotros pensamos en maíces tempranos que van entre el 15 de septiembre hacia el 15 de octubre. Ahora, contrariamente, si ese porcentaje de agua en el perfil no llega a estos valores, ahí le damos más fuerza al pronóstico climático. Y después vamos a ver por qué. Si el pronóstico es niño, nos inclinamos igualmente a la siembra temprana. Ahora, si el pronóstico no es niño, que sea un pronóstico de año neutral o de año niña, ¿sí? Con que sea neutral y no hay recarga, ya pensamos en siembras de maíz tardío. Desde este esquema de decisión. Luego van a haber otras variables. Bien, para pensar cómo estamos hoy en la situación actual y ya ir trayéndonos al terreno. Esta es la campaña pasada donde partíamos con un 80% de agua útil, esto ya lo vimos en la presentación anterior, y ahora en la situación actual estamos con un 50% de agua útil, o sea, a igual momento, al 28 del 6, esta campaña respecto a la otra, estamos con una recarga mucho menor. Un 50% de agua útil, para hacer una ecuación rápida, en un suelo típico que pueda almacenar 300 milímetros, estamos hablando de una disponibilidad de 150 milímetros de agua en el perfil. Si anteriormente hablamos de 80% de agua útil para decidir sembrar temprano, o sea, le estamos pidiendo que tenga almacenado 240. O sea que la diferencia son 90 milímetros. Hoy tenemos que pensar que para cumplir ese primer ítem nos tienen que sobrar 90, 100 milímetros de acá a la siembra del cultivo. Cada uno lo llevará a su región, a su zona, y verá la probabilidad que tenga y cuál es la condición, ¿sí? Una tecnología muy nueva, de suma alta precisión, los barrenos, tan vigentes como siempre para determinar el contenido de agua en el suelo. La situación que queremos encontrar es esta, ¿sí? De un suelo húmedo que deja las manos manchadas cuando uno lo toca, y no esta situación, ¿sí? Así que cada campo, cada lote va a tener o cada ambiente va a tener, puede tener diferencias significativas en el contenido de agua. Muestremos, barreno en mano, si no puedo mandar al laboratorio, mínimamente tener esta percepción de continuidad de agua en el perfil. Hablamos del pronóstico climático y de la fase ENSO, y dijimos por qué era importante. Esta es la localidad de Venado Tuerto, acá estamos en Olivero. En ambas localidades el año Niño tiene buenas precipitaciones, alrededor de 200 milímetros para el mes de diciembre, ¿sí? Al contrario, en el año Niña, las precipitaciones suelen ser mucho más erráticas y de menor magnitud para el año Niña en ambas localidades. Y el año neutro, bueno, a veces se define por un lado o hacia el otro. Cuando nos vamos al mes de febrero, en Venado se invierte, ¿sí? Encontramos mayor probabilidad de lluvia en los años Niña para el mes de febrero y menos para los años Niño. Lo que pasa es que en los años Niño, como solemos venir de perfiles bien cargados y demás, esta situación no la vemos con impacto en los cultivos, pero es algo que sí pasa en los milimetrajes que recibimos. Ahora, en la zona de Olivero, la fase del ENSO pierde, digamos, la señal o pierde fuerza en el sentido de que ya los distintos escenarios niño-niña se comportan de manera igual para el mes de febrero. Pero claramente en febrero lo que sí tenemos
es menos demanda atmosférica que en diciembre, ¿sí? En la gran mayoría de los años, por supuesto. ¿Cómo estamos hoy en lo que es el pronóstico del ENSO? Estos son los valores observados. Recuerden que valores de menos de medio grado de anomalía, menos de 0,5 negativo, van a ser un año niña, y valores positivos de anomalía de más de 0,5 van a ser años niño. Entonces, lo que nos interesa a nosotros, todavía falta mucho para que esto se defina y se transforme de los valores pronosticados en observados, como están acá. Estamos mirando noviembre, diciembre. Hoy, técnicamente, estamos en un valor de neutralidad, llegando a los pronósticos en el promedio están en valor de neutralidad tendiendo a una niña, ¿sí? Ahora, la gran mayoría de los pronósticos están todos entre neutro y niña. Veremos cómo esto evoluciona en la medida que vaya transcurriendo el año. Como dijimos antes, no todas las decisiones digamos, de fecha de siembra pasan solamente por las variables técnicas, como las que estuvimos tratando de describir recién. Hay otras variables no menores que tienen que ver con temas económicos. Una breve descripción de esto: la posición de abril para el maíz temprano sería 2023, tiene $15 más de precio que la posición julio. Un maíz tardío, hay que presupuestar algún porcentaje de gastos de secada. En este esquema o en este punto estamos hablando de 1,5 puntos de secada para el maíz tardío. En general, el maíz temprano lo logramos cosechar seco. Algo menos de costo de implantación. Después el resto de las cosas son similares, lo cual nos lleva en este esquema a que si el rendimiento del maíz temprano cae aproximadamente un 10% respecto del maíz tardío, los márgenes son similares, ¿sí? Con estos supuestos, pues cada uno lo puede llevar. Entonces hay que tener, desde el punto de vista productivo, buena seguridad de que los rendimientos entre maíz temprano y tardío, si el ambiente tiene alguna restricción, no sean menores a estos valores que estamos mostrando acá. Ahora también hay otras cosas que tienen que ver con lo financiero, no menor. Empezamos a invertir ahora prácticamente con los barbechos y vamos a cosechar en julio-agosto. El retorno es mucho más largo de las inversiones. La rotación, en muchos campos se hace una rotación de maíz, trigo, soja. Cuando hacemos maíz tardío, no podemos ir al año siguiente a trigo, soja, que es nuestra rotación más rentable, y nos tenemos que ir, no sé si la palabra no es más rentable, de mayor margen, ¿sí? Y nos tenemos que ir al otro año a soja de primera, que suele ser la elección de cultivo de menor margen. Bien, hablamos entonces un poco de fecha de siembra y ahora quiero ir a lo que son variables de manejo que vamos haciendo en el cultivo. Básicamente lo dividí en algunos pilares, las variables de manejo de más impacto: la nutrición, la densidad y el genotipo. Después vamos a ver algo de protección de cultivo también, que no es menor. Cuando hablamos de nutrición, yo en esto voy a ir rápido, porque Fernando va a estar charlando sobre esto con muchísimo más detalle y profundidad, así que, pero sí, el concepto de que lo miramos de manera balanceada, miramos nitrógeno, fósforo, azufre y también en algunos casos restricciones por zinc. La densidad del cultivo de plantas, entra la pregunta clave de cuál es el rendimiento esperado, porque es en función de esto. Los genotipos, ya lo estuvimos viendo sobre la red de híbridos, tomamos decisiones mirando las distintas redes y con mucho peso en la red nuestra zonal, que tenemos la información local en nuestros campos, y con eso vamos decidiendo. Yendo a lo que es nutrición, el nitrógeno, el gran driver de la decisión del nitrógeno, tiene una pregunta clave que recién nos hacíamos, que tiene que ver con el rendimiento esperado del cultivo. Hoy hablamos de las variables dinámicas y permanentes que dan ese primer contexto, ¿sí? Y iniciamos esa campaña con todo este cono de incertidumbre. En la medida que nosotros vamos evolucionando en el tiempo, vamos llegando, por ejemplo, al periodo crítico, esos 30 días centrados alrededor de la floración, vamos a tener más información. Ese cono de incertidumbre se va reduciendo. En este gráfico se muestra cómo
la tasa de crecimiento del cultivo define un mayor número de granos, o sea, cultivos que logran altas tasas de crecimiento durante el periodo crítico, logran fijar un número alto de granos, contrariamente a los cultivos que tienen una baja tasa de crecimiento. Entonces, cuanto más información tenemos de cómo está el cultivo lo más cerca posible a este momento, la incertidumbre en el rendimiento esperado va a ser menor. ¿Por qué llego a este punto? Porque cuando queremos hablar de cuánto, tenemos que pensar en rendimiento. Hacemos una ecuación relativamente simple, sabiendo que los requerimientos de maíz andan en el orden de los 18-20 kilos de N por tonelada de rendimiento esperado. Para un cultivo de 12 toneladas, pensamos en 240 kilos de N total ofrecido. A modo de ejemplo, uno de 10 serán, para hacer la cuenta fácil con 20, van a ser 200 kilos de N, y uno de 8.000 va a ser 160 kilos de N total. Esa va a ser la primera hipótesis con la que vamos a ir partiendo. Después vamos a hablar de momento, ¿sí? En este momento lo dividimos básicamente en una fertilización al inicio y una lo más cercana que podemos al momento de periodo crítico de floración. Y ahí lo que quiero transmitir es que yo tengo más información de respaldo para ajustar la dosis en la segunda fertilización. Yo no estoy diciendo que sea mejor fraccionar que hacer una única dosis. Sí, lo que sé es que tengo mejor información de la expectativa de rendimiento cuando más cerca esté del periodo crítico del maíz, entonces me va a permitir tener un mejor ajuste en la dosis de nitrógeno o en la oferta de nitrógeno que le voy a dar a ese cultivo. Por eso hacemos una fertilización inicial y una que por cuestiones operativas está en B12, B14 del cultivo de maíz. Técnica de aplicación, simple, la primera fertilización en su gran mayoría es incorporado, y no hay mucha vuelta, sabemos que tenemos muchas coberturas, lo eficiente que es ese tipo de tratamientos. Luego entra la segunda fertilización con un maíz, imagínense, 1,20 m, 1,50 m de altura. Ahí entramos con aplicaciones al voleo, pero con buena distribución, buscamos que sean neumáticas o chorreadas. Con lo cual, esto nos lleva a pensar en las fuentes de nitrógeno. Para la primera, en general usamos urea, y la segunda se divide entre el Solmix, que es una fuente líquida, y urea protegida, que nos permite hacerla al voleo, pero sabemos que está protegida de las pérdidas por volatilización. De ninguna manera haríamos urea en el mes con alta temperatura, como puede ser fines de noviembre, que no esté protegida porque las pérdidas por volatilidad van a ser muy altas. Así que ahí transcurrimos un poco los esquemas de decisión del nitrógeno. En la red de nutrición se hicieron un montón de ensayos para validar la curva de respuesta al nitrógeno y el rendimiento, y vemos que para alrededor de 12.000 kilos estamos en los valores cercanos a los 240 kilos de N, como estábamos charlando anteriormente. También hay información de en qué momento se produce la incorporación del nitrógeno a la planta, ¿sí? O la absorción, en realidad sería la palabra, de ese nutriente a la planta. Y en el caso del nitrógeno, el 50% del nitrógeno aproximadamente está absorbido alrededor de floración. Esto ya es un indicio importante de que podemos ajustar, porque hay mucho nitrógeno todavía que queda por absorberse en etapas más avanzadas del cultivo. Eso es un buen punto. Con lo cual, recuerden ese concepto de que tenemos más información sobre cuál va a ser el rendimiento a la medida que estemos más cerca de floración y sepamos cómo está el cultivo y el ambiente, ¿no? Un ensayo de respuesta a la refertilización. Es respuesta a la refertilización y no al fraccionado, porque las dosis son distintas, ¿sí? Lo que nosotros queríamos acá era evaluar si aplicar una segunda dosis de nitrógeno adicional tenía respuesta. Con lo cual hicimos un franjeo, una pasada sí, una no, una sí, una no, en todo un lote, y hicimos un tratamiento que es 180 kilos de N menos X como tratamiento inicial, y luego adicionamos 100 unidades más de nitrógeno, de N, en B12, versus las franjas que se ven de un color más clara, que solo tenían la fertilización inicial. ¿Cómo se veía el cultivo? Esta es la imagen de un cultivo con 180 kilos de N solo a la siembra, cercano a madurez, y esta es la imagen del mismo lote, el mismo cultivo, con una refertilización
en B12. ¿Qué pasó con el rendimiento? Rápidamente obtuvimos una respuesta de 1.400 kilos de maíz por esa dosis adicional de 100 unidades de nitrógeno que adicionamos en ese momento. Con lo cual, las diferencias fueron significativas y las respuestas fueron positivas a la segunda fertilización. Otros nutrientes, concepto general o descripción en realidad, en lo que es fósforo, los planteos van, según en la mayoría de los casos, tenencia de la tierra, reposición y suficiencia. Los campos propios en general están en modelo de reposición, mientras que en algunos esquemas de arrendamiento hay esquemas de suficiencia donde se busca maximizar la rentabilidad económica, ¿sí? El azufre acompañando la fertilización balanceada con 15 a 20 kilos de azufre por hectárea año, y el zinc, según el umbral, por análisis de suelo, un umbral de 1 parte por millón. Hay alguna adopción de empezar a fertilizar los cultivos de maíz con este nutriente. En general la fuente que se usa puede ser alguna fuente de fósforo impregnada con zinc o tratamientos en semilla. Rápido para pensar cuál es el impacto que tienen, acá se los dejo, los distintos nutrientes de manera individual. El nitrógeno aporta al maíz 20 kilos de grano, 23 kilos de grano por cada unidad de nitrógeno. El fósforo está aportando 56 kilos de grano por cada unidad de fósforo, y el azufre está aportando 81. Acá tienen la magnitud del impacto para que cada uno también pueda hacer alguna ecuación económica respecto a la fertilización. Hay, partimos de 6.500 kilos para un tratamiento testigo no fertilizado hacia lo full, donde la ganancia es de más de 5.000 kilos en un planteo de fertilización balanceada. Densidad de siembra, punto que siempre está en la conversación. ¿Cómo lo nutrimos? ¿En qué fecha lo sembramos? ¿Y con qué cantidad de plantas? Bien, vuelve la pregunta importante o clave que tenemos, que es el rendimiento esperado del ambiente, porque de alguna manera va a estar definido esa densidad óptima por el rendimiento esperado del cultivo. Acá lamentablemente no tenemos la posibilidad de ajustarlo. Vamos a tirarle un blanco móvil que va a ser el rendimiento con una única bala que va a ser la decisión que tomemos a la siembra. Con lo cual, el mayor esfuerzo que podamos tener en describir esto, el mayor conocimiento que podamos tener en los híbridos, va a permitir tener un mejor ajuste. Pero el grado de incertidumbre siempre va a ser grande en ese caso. Voy a modo de ejemplo, y por qué la densidad objetivo es función del rendimiento del ambiente. No tiene que ver con que si es maíz temprano o maíz tardío, ¿sí? Inclusive se pueden cruzar totalmente las densidades. Vamos a verlo con un ejemplo. Un ambiente A de alta productividad, ejemplo, una serie delgada, un suelo con napa, bien conservado, ¿sí? El maíz temprano claramente tiene mayor potencial de rendimiento que un maíz tardío, ¿sí? Hay una mejor oferta de radiación y eso se podría traducir en un mejor potencial de rendimiento. Con lo cual ahí uno plantearía en el maíz temprano una mayor densidad que en el maíz tardío. Ahora voy al otro punto, me voy a un extremo, una loma arenosa típica de una cereza forcada, con baja capacidad de retención hídrica. Sabemos que el maíz tardío, por una cuestión de momentos de demanda y de recarga probable que haya tenido ese cultivo, tiene un mayor potencial de rendimiento que el maíz temprano. Con lo cual la densidad en este caso del maíz tardío podría ser mayor que en el de maíz temprano, ¿sí? Quedémonos con este concepto clave, que la densidad es función del rendimiento, pensemos en eso y en base de eso vamos a ir decidiendo cuántas semillas vamos a sembrar en nuestro lote. Claramente hay diferencias muy importantes entre cultivos, entre híbridos. Hay híbridos que son muy prolíficos, que nos permiten compensar ante una mejora ambiental. Acá hay un modo de ejemplo en ensayos que hicimos donde íbamos de 2 plantas por metro cuadrado a 10, y hay materiales que lograron poner 5 espigas por planta, vía compensación de 2 macollos
y con macollos fértiles que llegan a cosecha y generan hasta 5 espigas por planta, con lo cual la plasticidad en eso o la capacidad de compensación es muy alta, y sin embargo hay híbridos que no tienen esta capacidad, pueden aumentar un poco el tamaño de espiga y no mucho más que eso. Con lo cual, tener caracterizado algunos de estos híbridos para ambientes donde la incertidumbre en el rendimiento pueda ser alta o la volatilidad pueda ser alta y poder hacer una siembra tal vez un poquito más conservadora y después tener capacidad de compensación, eso es una herramienta válida. A modo de ejemplo para graficar cómo es el estrés en un cultivo de maíz con 80.000 plantas versus uno de 20.000, estoy poniendo los extremos totalmente en una loma, ven cómo está el cultivo de 80.000 plantas totalmente acartuchado, estresado, versus el de 20.000, que está mucho mejor. Después, cómo fueron los rendimientos es otra historia, pero hay una cuestión de disponibilidad de recursos por cantidad de plantas, ¿sí? Bien, entonces, tenemos que decidir, tenemos que sembrar, la información que tenemos a veces relativamente parcial de cada híbrido, nos encantaría tener mejor información, pero a veces no la contamos y los híbridos evolucionan rápidamente. Y tenemos que decir, entonces, sabemos que cualquier híbrido tiene capacidad hoy de producir al menos 150 gramos por espiga. Entonces, y generar una espiga, si el ambiente lo permite. Entonces, en esa primera ecuación, vamos a nuestro esquema de cuál es el rendimiento esperado para un ambiente de 12.000 kilos. Pensamos en 150 gramos por espiga, lo dividimos por eso y le ponemos al menos una espiga por planta y tenemos que pensar en densidades de alrededor de 80.000 plantas. Cuando vamos a un ambiente de 10.000 kilos por hectárea, hacemos la misma ecuación y vamos a ir alrededor de las 65.000 plantas logradas, y en un ambiente más restrictivo de 8.000, la densidad óptima probablemente esté en torno de las 50.000 plantas. Ahí le estoy dando una idea de cómo podemos ajustar nuestra densidad objetivo en función del rendimiento, y según cada uno conozca más su ambiente y más información tenga del híbrido, se pueda ir posicionando. Les voy a mostrar para graficar algunos ejemplos de utilización de ensayos con agricultura de precisión, donde tratamos de validar la densidad óptima para ambientes de alta productividad. Hicimos 4 densidades por 3 repeticiones. Cada una de estas grillas que ustedes ven se generaron con una prescripción que se pone en la sembradora. Gracias a la tecnología actual de Precision Planting, por ejemplo, nos permite que esto se haga de manera automática, sin intervención. Luego tenemos el momento de la cosecha y hacemos el cruce de ambas cosas, con lo cual empezamos a tener la información de cada una de estas grillas. Y esto nos permitió ver para este año y para ambientes todos de alto potencial, si se fijan, están todos hablando de 14, 15.000 kilos de rendimiento, todos los híbridos que probamos estuvieron plafonando alrededor de las 85.000 plantas para el cultivo de maíz. Otra mirada de esto es que ninguno de los híbridos para estas densidades que nosotros exploramos y para estos rendimientos se cayeron en rendimiento cuando nosotros nos pasamos un poquito de la densidad óptima. Sin embargo, cuando estuvimos en densidades subóptimas, en todos estos híbridos que nosotros probamos, teníamos una ganancia de rendimiento que estaba en el orden de 1.500 kilos como promedio, con densidades subóptimas. Esto es una característica importante de los nuevos materiales que en general toleran un poquito las altas densidades. Bien, protección de cultivo. Ya avanzamos, ya lo sembramos, decimos la nutrición, la densidad, y en nuestro triángulo hay que pensar en la protección de cultivo. Yo acá no me voy a meter en cada uno de los puntos, solo le voy a nombrar algunos conceptos, y las grandes áreas en esto tienen que ver con malezas, plagas y enfermedades. En lo que es maleza, no voy a hablar de moléculas ni de distintos productos, ni nada.
no es mi especialidad, solo voy a transmitir un concepto de esto, que tenemos que apoyarnos en tratamientos de preemergencia y posemergencia. Acá vemos lo que es el periodo de competencia del maíz con maleza, donde es muy importante que el cultivo de las etapas iniciales, tempranas de emergencia, B1, B2, hasta etapas más tardías de B6, B7, tenga cero competencia. O sea, cancha limpia de la siembra hasta por lo menos B6, B7 de cultivo de maíz. ¿Sí? Con lo cual, ahí hay que pensar estrategias de preemergencia y posemergencia. ¿Por qué están las dos juntas? Porque la mejor molécula del mercado, la que ustedes consideren con su experiencia, hayan evaluado, la mejor que sea, necesita la incorporación con una lluvia. Si no está esa lluvia que lo incorpore, siempre hay posibilidades de tener que hacer rescate. Con lo cual, no podemos quedarnos apoyados solo en una estrategia. Y si contrariamente nos vamos todos a rescate, cualquier problema operativo que tengamos en los tratamientos de posemergencia o climático pueden hacer que tengamos competencia fuerte en el cultivo de maíz y ya arrancar con una restricción en el rendimiento potencial. Paso a plagas, rápidamente para maíz tardío y en parte para temprano según la región, en lo que es orugas, cogollero y yoca de la espiga, y acá los tratamientos a través de insecticidas tienen una efectividad baja o relativa según la plaga, y es muy importante lo que viene en la semilla, los eventos genéticos. Chinche, en algunos años ha sido una problemática importante, especialmente en maíz temprano, en esos momentos donde el crecimiento es más lento, y no es fácil su manejo y control. Los controles son a través de insecticida, con productos específicos para chinche, pero donde la efectividad es relativamente baja. Con lo cual es importante tener un monitoreo previo corriendo rastrojos y viendo la presión que pueda tener de chinches, si lo pueden hacer, porque la chinche ya viene instalada en el cultivo. Y muchas veces lo único verde que hay es el maíz que está emergiendo. Bien, enfermedades, dos grandes cosas, roya y tizón. La primera variable de decisión para esto es el híbrido, y luego está la protección vía fungicida. En general, la roya es una enfermedad que se ve más en los maíces tempranos y el tizón en el maíz tardío. Y bueno, desde acá vuelvo a repetir, elección del material, del genotipo, luego monitoreo, condiciones ambientales predisponentes, y a partir de ahí la decisión de protección con un fungicida. Bueno, para ir concluyendo, cerrando todo esto, quiero traer de nuevo a modo de resumen estos dos esquemas que vimos al inicio, que tenían que ver con la construcción de rendimiento y esta pregunta clave que nos vamos haciendo durante el transcurso del cultivo, que tiene que ver con el rendimiento esperado. Acá, piensen siempre mucho en qué cosas puedo ir decidiendo de manera que tengo más información. La nutrición del nitrógeno es una, es la de mayor inversión, o una de las mayores inversiones que vamos a hacer este año va a tener que ver en la fertilización nitrogenada, y contar con buena información para decidir esto va a ser probablemente de mucho impacto, y pensar mucho en y caracterizar mucho el ambiente productivo que tengo para tratar de ajustar la estrategia. Bueno, espero que sea de utilidad para que podamos armar el cultivo en conjunto y tengamos una buena campaña de maíz en la región sur de Santa Fe. Gracias.